Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos de nuevo. Bueno, vamos a continuar con el tema de metabolismo. En la clase anterior habíamos visto las maneras que tienen de obtener energía las bacterias quimiótrofas y los ejemplos que se habían dado eran en relación a las quimioorganótrofas, porque vieron que siempre poníamos a la glucosa como donadora de electrones y hablábamos de un paso común a cualquier otro posterior, que es la glucólisis, después que había algunas que podían fermentar y otras que podían respirar. De las que podían respirar, había algunas que eran respiradoras aeróbicas y otras anaeróbicas, y todo eso tenía que ver con cuál era el aceptor final de los electrones que ellas utilizaban. Hablamos también de que el rendimiento energético era muy distinto en una bacteria fermentativa que en una bacteria respiradora. Y eso tenía que ver justamente con que en un caso había una fosforilación oxidativa y en el otro caso una fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, en cualquier tipo de respiración hay un aceptor externo de electrones, mientras que en el caso de la fermentación, el aceptor final de los electrones es un compuesto orgánico con el mismo potencial de oxidorreducción que la glucosa, digamos, en definitiva, con el donador de electrones, y digo la glucosa porque en nuestros ejemplos siempre poníamos glucosa, y es un producto que viene, o es un compuesto que es un subproducto de esa vía metabólica. Decíamos el otro día también que había otro grupo de bacterias que podían utilizar la energía lumínica, y esas bacterias eran las que se llamaban fotótrofas. Si nosotros decimos fotoautotrofia, estamos refiriéndonos a cómo ese grupo de bacterias obtienen la energía y cómo es capaz de utilizar el carbono. En este caso son autótrofas. Bueno, la fototrofia, como decíamos, eran las que son capaces de utilizar la energía lumínica y transformarla en energía química que es asequible para la célula, a través de un proceso que es la fotofosforilación. A grandes rasgos, lo que ocurre en este tipo de procesos es que la energía lumínica excita una molécula, que es un pigmento fotosintético fotosensible, y este pigmento se oxida, vale decir, libera electrones. Esos electrones van a entrar en una cadena transportadora de electrones, igual que lo que ocurre en una respiración. Y se genera de esa manera, también como en la respiración, un gradiente de protones que va a ser utilizado para la síntesis de ATP. Esto es a grandes rasgos. Es claro entonces que para que las bacterias puedan fotosintetizar necesitan esos pigmentos, como la clorofila o algo similar. En general, hay una gran variedad de pigmentos que pueden tener las bacterias, distintas bacterias tienen distintos pigmentos y dentro de un mismo grupo también tienen distintos pigmentos. La clorofila, ustedes lo recuerdan, es una porfirina, tiene una cierta similitud con los citocromos, nada más que contiene un centro que es un anillo de magnesio, a diferencia del hierro de los citocromos. Hay otros pigmentos, como les decía, hay un pigmento que se llama bacterioclorofila y que absorbe la luz de 720 a 790 nanómetros. Hay otras bacterias que se llaman cianobacterias, ya lo de ciano les debe dar una pauta, ¿no? De color azul. Cuando alguien está cianótico, ciano quiere decir que tiene algo que ver con el color azul. Esas bacterias, hace tiempo se creía que eran algas y se las llamaban algas verde azuladas, justamente por los pigmentos que le daban un cierto color azulado. Por supuesto que después se descubrió que en realidad no son algas, que no son eucariotas, sino que son bacterias y son procariotas. En realidad son incluso gram negativas. Yo les decía recién que las bacterias suelen tener distintos pigmentos y ustedes ya se imaginarán también por qué ocurre esto y cuál es la importancia ecológica de tenerlos. Tienen distintos pigmentos porque estos absorben a distintas longitudes de onda a la luz. Por lo tanto, la bacteria puede adecuarse a condiciones ambientales cambiantes, que es lo que ocurre siempre en la naturaleza.
Estas bacterias suelen encontrarse en columnas de agua, en el agua, en los ríos, en el mar, en los arroyos. Y estas bacterias absorben la longitud de onda dependiendo de las condiciones ambientales. ¿A qué me refiero? Si el agua es muy translúcida, muy límpida, la luz, como se imaginarán, penetra más, hasta más profundo. Distinta la situación si empieza a haber sedimento en suspensión y eso se vuelve oscuro, por lo tanto la penetración de la luz es menor. Esto implica que las bacterias se tienen que adaptar a estas condiciones si pretenden sobrevivir. Otra cosa que también tienen estas bacterias, y ahora les pido que recordemos nuevamente el principio de la materia cuando las describíamos, tienen vesículas de gas. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las posibilidades de movilidad, además de los flagelos y de un montón de otras formas que tienen las bacterias de moverse, una manera era con vesículas de gas, que se llenan o se liberan del gas y por lo tanto suben o bajan en la columna de agua. Eso también les permite movilizarse respondiendo a taxias, en este caso una fototaxia. Es decir, se ubican en la profundidad que más les convenga para la longitud de onda que pueden absorber sus pigmentos. Bueno, ¿cómo son estos pigmentos? En realidad tienen distintas partes. Está el pigmento antena, que son los que absorben y canalizan esa energía, o sea, la vehiculizan hacia el centro de reacción fotoquímica, que es donde se produce la síntesis de ATP, y puede haber distintos, están constituidos por distintos pigmentos. Y después, por supuesto, la cadena transportadora de electrones. Esto es un esquema, pero para que quede más claro, así sería el pigmento. Acá están los pigmentos antena que absorben. Acá hay una energía lumínica de la longitud de onda del rojo, esta del azul. Y estos pigmentos antena, en esta zona de la antena hay una gran concentración de clorofilas y también suele haber carotenoides, porque los carotenoides son buenos protectores o sea, protegen al centro de reacción de la fotooxidación. Entonces, absorben la energía lumínica en el color que corresponda, o sea, la longitud de onda que corresponda, y la vehiculizan al centro de reacción. Bueno, ¿dónde se encuentra todo esto en una bacteria fotosintética? En las membranas. Recuerden que no tienen cloroplastos. Pueden llegar a tener clorosomas. De nuevo, las bacterias no tienen ningún tipo de organela rodeada de membrana. Algunas tienen invaginaciones en la membrana citoplasmática donde se encuentran todos estos sistemas. Esto ocurre, por ejemplo, en las llamadas bacterias rojas. Esto es una manera genérica de llamarlas. Por supuesto, cada una de las bacterias rojas tiene nombre y apellido, vale decir género y especie, pero se las llama así porque cuando se las ve en los cuerpos de agua donde abundan, tiene un color rojizo el agua, que tiene que ver con los pigmentos. A veces están en la membrana citoplasmática, es decir, no en invaginaciones, sino directamente en la membrana citoplasmática, y otras veces en estructuras especializadas que son los clorosomas. No cloroplastos, sino clorosomas. Bueno, el proceso entonces por el cual todas estas bacterias pueden transformar la energía lumínica, que a una célula tal cual no le sirve, en energía química, que sí la puede utilizar, es lo que ustedes conocen como fotosíntesis. También recordarán, de química biológica, que suele decirse que en la fotosíntesis hay una fase lumínica o luminosa, porque es importante la luz en ella, que es donde se produce, donde la bacteria logra obtener ATP y poder reductor. Y otra fase que es en la oscuridad o fase oscura. No es que ocurra de noche, sino lo que quiere decir es que acá no es importante la luz. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, con esa energía y poder reductor que se obtuvo en la fase luminosa, se produce la biosíntesis. Es decir, se utiliza esa energía y poder reductor para la biosíntesis de material celular. En cuanto a la fotosíntesis, las bacterias pueden hacer dos tipos distintos de fotosíntesis. Hay algunas bacterias
que llevan adelante una fotosíntesis oxigénica. ¿Oxigénica qué quiere decir? Que se producen moléculas de oxígeno, oxígeno gaseoso, que es liberado al ambiente. Ahora vamos a ver cómo lo producen, en qué momento y a causa de qué. Pero oxigénico es eso, que producen oxígeno. Y ese oxígeno, a la bacteria no le interesa, lo libera directamente al ambiente. Es lo que hacen las plantas, ¿no? Y dentro de las bacterias, las cianobacterias hacen este tipo de fotosíntesis. Y otras bacterias, por ejemplo las rojas o las verdes, hacen una fotosíntesis anoxigénica, es decir, no liberan oxígeno. Y ahora vamos a ver cómo se las arreglan para obtener todo lo que necesitan estas bacterias. Acá lo que les puse son unas fotos, estas son bacterias verdes, para que vean que realmente donde un cuerpo de agua donde hay muchas bacterias verdes toma ese color. Y de este lado son bacterias del azufre que son púrpuras. También se ve bárbaro el color que tienen. Insisto, es por los pigmentos que ellas portan. Bueno, a lo largo de toda la charla de hoy va a quedar esto claro, que entre la fotosíntesis y la respiración existen una gran cantidad de similitudes. En cuanto a la cadena transportadora de electrones que están en la membrana, el flujo de los electrones que van yendo de un transportador al siguiente, la expulsión de los protones, la generación de una fuerza proton motriz en la membrana. Esto es igual de lo que charlábamos el otro día. Bueno, vamos a ver el primer tipo de fotosíntesis, primero porque la puse primero en la transparencia, no más que por eso, que también suele llamarse no cíclica. Es muy común en las cianobacterias y también las plantas y las algas dentro de las células eucariotas producen esta fotosíntesis. En realidad, este tipo de, o sea, las bacterias como las cianobacterias que llevan adelante este tipo de fotosíntesis, necesitan tener dos fotosistemas para lograr todo lo que ellas necesitan, es decir, energía y poder reductor. Y suele decirse que el esquema, por la forma que tiene, es Z. En realidad es una Z acostada, más vale es una N que una Z. Ahora lo vamos a ver. En principio les presento esto que no tiene forma de Z, pero no importa. Esto es, digamos, un resumen de los eventos que ocurren en este tipo de fotosíntesis. Pero me parece que es interesante, antes de ir acomplejándolo más y viendo, por acá no se ven los dos fotosistemas, por ejemplo, pero me parece que es lindo para primero ver los pasos generales que ocurren. Y por otro lado, ¿por qué se dice que es no cíclica? Y también queda muy claro de dónde sale el oxígeno que la bacteria va a liberar al ambiente. Esta es la clorofila o el pigmento que esa bacteria tenga, que absorbe la energía la energía lumínica, en una determinada longitud de onda. La clorofila se oxida en ese caso y libera electrones. Y estos electrones entran en la cadena transportadora de electrones. Si ustedes siguen el camino de los electrones, que es esas líneas de color rosa o fucsia, ahí muestra por qué no es cíclico. Porque los electrones siguen este camino y terminan acá, es decir, reduciendo al NAD. Entonces, acá no se forma algo que parezca un ciclo. Por eso es no cíclica. Entonces, volviendo a esto, absorbe la luz, se oxida. Pero esta clorofila rápidamente es reducida por fotólisis. Es decir, la que le cede los electrones es el agua. Y es ahí donde se libera el oxígeno al ambiente. Este oxígeno es el que se va a liberar al ambiente. Por eso es fotosíntesis oxigénica. Sigamos a los electrones. Los electrones entran en la cadena transportadora de electrones, pasan de un acarreador al otro, como vimos en el caso de la respiración. Los protones son bombeados por fuera de la membrana, se genera fuerza protonmotriz y de allí viene el ATP o la energía en forma de ATP. ¿Qué pasa con los electrones? Son captados por el NADP, que se reduce a NADPH.
acá la bacteria obtuvo lo que necesita, es decir, energía a través de la fotosíntesis y poder reductor. Ustedes recuerden que, como decíamos en la primera transparencia que yo les puse, fotoautotrofia, muchas de estas bacterias fotosintéticas, la manera en que obtienen el carbono es fijando dióxido de carbono atmosférico. Es decir, son capaces de tomar el dióxido de carbono, la forma más oxidada del carbono, y reducirla a nivel de compuestos celulares. Eso, energéticamente y en cuanto a necesidad de poder reductor, es muy oneroso. O sea, necesita una gran cantidad de poder reductor. Y lo obtienen de esta manera. ¿Está? Digamos, esta es una pequeña introducción a la fotosíntesis oxigénica, que, como insisto, me parece que queda muy claro por qué se llama no cíclica. Para determinar si es cíclica o no, fíjense cuál es el camino que recorren los electrones. Acá el electrón sale de la clorofila, pero termina reduciendo al nado. Y a la clorofila la reduce los electrones que le cede el agua. ¿Bien? Bueno, acá un poco más de lo mismo para que cuando ustedes lo lean les quede bien escrito. Yo les decía en un principio que estas bacterias tienen se ven obligadas a tener dos fotosistemas, el 1 y el 2. Ahora vamos a ver por qué necesitan tener dos fotosistemas. ¿Qué es esto? Es una membrana citoplasmática y todos los sistemas que están ubicados en la misma. Este es el fotosistema, el fotosistema 2 y este es el fotosistema 1. ¿Por qué necesita dos fotosistemas? Porque el agua requiere un elevado potencial de reducción para que se le extraigan los electrones, es decir, para ceder los electrones. Y el fotosistema 1 no es suficientemente oxidante como para captar los electrones directamente del agua. Entonces, este problema la bacteria lo resuelve acoplando un fotosistema 2. A ver si esto se entiende. Este fotosistema 2, se me vino algo que todavía no tenía que aparecer. Este fotosistema 2 tiene un pigmento que es el que absorbe la energía lumínica. Esto que ustedes ven acá como una colita ondulante es la luz, es un haz de luz que es captado por este pigmento que absorbe a 680 nanómetros. Eso es más o menos el rojo. Entonces, este pigmento se oxida liberando electrones que van a entrar en la cadena transportadora de electrones. Pero por otro lado, este pigmento tiene que rápidamente volver a reducirse para que esto siga marchando el sistema. Y esto lo hace porque el agua le cede los electrones. Y es acá lo que yo les decía recién. Para que esto ocurra, es decir, para que el agua le ceda los electrones, esto tiene que tener un elevado potencial de reducción. Este fotosistema 2 lo tiene, el fotosistema 1 no lo tiene. Entonces, queda claro, absorbe la energía lumínica, se oxida, cede los electrones que entran en la cadena transportadora de electrones. Por otro lado, este pigmento rápidamente tiene que volver a reducirse, y eso lo hace gracias a que el agua le cede electrones. Y ahí aparece el oxígeno que es liberado al ambiente. Vamos al otro pigmento que ellas tienen, que es un pigmento que absorbe a 700 nanómetros, o sea, en el infrarrojo prácticamente. Entonces, de nuevo, esto que ustedes ven acá es una luz que es absorbida por este pigmento. Este pigmento, como siempre, se oxida liberando electrones. ¿Y cómo repone esos electrones? Es decir, ¿cómo vuelve a reducirse? Por los electrones que vienen del fotosistema 2. Es decir, esos electrones que fueron cedidos por este pigmento que entraron a la cadena transportadora de electrones son los que van a reemplazar
los electrones que este pigmento pierde cuando absorbe la luz y entrega electrones, o sea, se oxida y entrega los electrones a la cadena transportadora de electrones. ¿Se entiende? Es decir, siempre el pigmento cuando cede los electrones queda en una situación que necesita rápidamente volver a reducirse. En este primer caso, tiene un potencial de oxorreducción suficiente como para que se lo ceda directamente el agua. Acá no puede el agua cederlo. Entonces, los electrones vienen del fotosistema 2 y siguen su curso por distintos acarreadores de electrones y llegan al NADP, al NADP, reduciéndolo a NADPH. Y acá está el poder reductor. Mientras tanto, por supuesto, en la membrana también, por potencial electroquímico de membrana, se produce ATP. Acá un poco resumiendo lo que yo les acabo de contar, que es lo que pasa en el fotosistema 2 y cómo se acopla con el fotosistema 1. No es más que lo que yo les acabo de decir. ¿Qué pasa entonces con la síntesis de ATP? Como les decía, durante la transferencia de electrones del fotosistema 2 a la molécula de la clorofila que estaba en el fotosistema 1, hay un transporte de electrones, hay exportación de protones, hay potencial electroquímico de membrana y hay síntesis de ATP. ¿Se entiende? Entonces, esa es la fotosíntesis oxigénica o no cíclica. Decíamos que hay otras bacterias, las bacterias rojas, las bacterias verdes, que llevan adelante una fotosíntesis anoxigénica, es decir, que en ningún momento hay oxígeno que es liberado al ambiente. Es decir, estas bacterias tienen solamente un fotosistema. Acá de nuevo hay un pigmento que absorbe longitud de onda y un electrón es removido por la acción de la luz. Entonces, ese pigmento se oxida. Y va ese electrón a una cadena transportadora de electrones. Y retorna a la clorofila. Por eso es cíclica. Es decir, la clorofila, o el pigmento que fuere, que en el caso anterior era reducida por los electrones que le cedía el agua, en este caso no es así, por eso no hay oxígeno, esto explica por qué no hay oxígeno, es reducida por el mismo electrón, o sea que el electrón da toda una vuelta y vuelve a la clorofila. Ahora lo vamos a ver en un esquema muy simplificado. Es un esquema parecido al anterior, insisto, chequeen después el anterior, miren en este caso el camino de los electrones, que también está en rosita, para que vean por qué decimos que es cíclica. Es decir, la clorofila o el pigmento, en definitiva, absorbe luz, se oxida liberando electrones que entran a la cadena transportadora de electrones, acá con todos estos procesos se genera ATP, pero en vez de entregárselo al NADP y reducirlo a NADPH, vuelve para reducir a la clorofila. Por eso se dice que esto es cíclico. Da vueltas acá. Ahora, claro, si ustedes se ponen a pensar, acá está faltando algo. Siempre hablamos de que estas bacterias necesitan una enorme cantidad de poder reductor, porque muchas de ellas son autótrofas, y acá no pasa nada. Aparentemente, acá no hay obtención de NADPH en ningún momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas bacterias necesitan tomar los electrones de alguna sustancia reducida que se encuentre en el ambiente circundante a donde ellas están creciendo. Si están en el medio de cultivo, en un medio de cultivo en el laboratorio, no hay que olvidarse de agregarle algunas sustancias que ellas pueden utilizar. No todas utilizan las mismas sustancias, obviamente. ¿Qué sustancias pueden ser? Algunas bacterias son capaces de utilizar directamente el hidrógeno que se encuentra en el aire, el hidrógeno molecular.
Otras utilizan el tiosulfato o el sulfuro de hidrógeno o el azufre elemental. O también pueden utilizar eso dentro de los compuestos inorgánicos. También pueden utilizar compuestos orgánicos como el butirato, el malato o el succinato. Entonces, estos compuestos reducidos son los que le ceden los electrones al NADP para reducirse a NADPH. La pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo se logra esa transferencia de electrones del sustrato, azufres, sulfuro de hidrógeno, el que fuera, al NADP para reducirlo? Y acá, en algunos casos, es en forma directa. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, directamente le cede los electrones. Pero en el caso de que la bacteria utilice sulfuro de hidrógeno, tiosulfato, está en un problema. En un problema porque el potencial de estas sustancias, o sea, el sulfuro de hidrógeno, el tiosulfato, es más electropositivo que el NADP. ¿Se acuerdan que yo en la clase anterior, cuando hablábamos de la respiración, en algún momento les dije, piensen en una torre de electrones, tracen una línea imaginaria vertical, una línea, donde arriba en el tope pongan a la glucosa, donde abajito de todo esté el oxígeno. Entonces, cuando una bacteria está utilizando, estoy hablando de la respiración en este caso, a la glucosa como donador de electrones y el aceptor final de los electrones es el oxígeno, el camino que recorren es muy grande entre la glucosa y el oxígeno, con lo cual esto es muy favorable desde el punto de vista de la obtención de la energía. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso el otro día? En este caso, tienen que pensar que la sustancia que la bacteria está utilizando como donadora de electrones es más electropositiva que el aceptor de los electrones. Esto es un problema, porque no es un camino termodinámicamente favorable el que tiene que realizar esos electrones. Por lo tanto, la bacteria se ve obligada a realizar un flujo inverso de electrones. Para que se queden más tranquilos, lo vemos en la torre. Esta es la torre que yo les decía que pensaran. Está puesto como una torre. En realidad están ubicados los compuestos, acá arriba la glucosa, el más electronegativo, fíjense, este es el potencial, y acá abajo está el oxígeno, el más electropositivo. Entonces, el camino en este sentido, hacia abajo de los electrones, es considerado un camino termodinámicamente favorable. Es decir, no necesita energía, ocurre espontáneamente. Entonces, cuando más largo sea este camino entre el donador y el aceptor final, mejor, porque se obtiene más energía. ¿Se acuerdan que también hablábamos de que los respiradores anaeróbicos pueden utilizar el nitrato como aceptor final de los electrones? El nitrato está acá, el oxígeno está acá abajo. Entonces, el camino que tiene que transitar ese electrón es más corto, no es tan electropositivo, pero también es favorable, por eso obtiene menor cantidad de ATP. Eso lo charlábamos el otro día, eso queda claro. Es decir, de arriba para abajo, ese es el camino termodinámicamente favorable, es el que ocurre sin mayores inconvenientes. Ahora, en esta situación donde estamos ahora, lo que necesita la bacteria es, ahí donde aparece la flechita que recién se me escapó, está el NAD, no el NADP, pero da más o menos lo mismo. Lo que necesita es reducir el NAD o NADP a NADPH. Y dijimos, algunas utilizan como donador de esos electrones al hidrógeno que está acá. El hidrógeno está ahí. Entonces, si tienen que ir desde acá para acá, es decir, el hidrógeno le cede los electrones al NAD
y de esa manera la bacteria obtiene NADPH, es decir, poder reductor, está todo bárbaro. Ahora, ¿qué pasa cuando la bacteria tiene que utilizar, por ejemplo, azufre elemental? Acá está el azufre, huevito. Este es el donador de los electrones. Y este que está acá es el aceptor final del electrón. Es decir, tiene que ir para arriba. Eso de decir para arriba es porque tenemos este dibujo, pero lo que quiero decirles es ir de lo más electropositivo a lo más electronegativo. Eso termodinámicamente es totalmente desfavorable. Eso no ocurre espontáneamente. Es decir, la bacteria va a tener que gastar energía para impulsar esos electrones y que lleguen a su destino, que es para reducir el NAD, o el NADP a NADPH. Eso es el flujo inverso de los electrones. Por eso es inverso, porque van en contra del camino que naturalmente recorren sin inconveniente. Van desde un lugar más electropositivo a uno más electronegativo. Cuando el camino normal, el camino más favorable, es ir desde lo más electronegativo, por ejemplo acá, hasta lo más electropositivo. Esto es lo que les quería explicar el otro día, pero bueno, ahora lo tienen. Esto está en el BROC, lo pueden encontrar y lo pueden ver con mayor detenimiento. Bien, eso es entonces en cuanto a la fotosíntesis anoxigénica o cíclica. Se llamaba anoxigénica porque no había liberación de oxígeno, y ya vieron por qué no hay oxígeno, porque en realidad no es el agua la que reduce a la clorofila, sino que es un compuesto reducido que está en el ambiente. Por eso no hay liberación de oxígeno. Y por otro lado, necesitan en muchos casos el flujo inverso de los electrones. Eso es en cuanto a los fotótrofos, es decir, la manera en que ellos pueden obtener la energía. Pero no todos los fotótrofos son autótrofos. Hay algunos que toman la energía lumínica, pero utilizan una fuente de carbono que es orgánica. En estos casos, estas bacterias tienen una fotosíntesis anoxigénica y necesitan un dador de electrones que esté en el ambiente, una sustancia reducida, que en este caso es una sustancia orgánica, como puede ser el malato. En vez de usar el azufre elemental o el hidrógeno, utilizan un compuesto orgánico que les ceda los electrones en este tipo de fotosíntesis que es cíclica. Bueno, eso es en cuanto a la obtención de la energía. Pero ¿qué pasa con los que son autótrofos y que además de obtener energía lumínica, fijan el dióxido de carbono del ambiente? Bueno, como decíamos antes, y se los dije en varias oportunidades, ¿no? Es un proceso bastante oneroso, porque lo que tienen que hacer es tomar el dióxido de carbono totalmente oxidado, una forma del carbono oxidada, para reducirla a nivel de los compuestos celulares. Y este es el ciclo de Calvin, seamos justos, es el ciclo de Calvin y Benson, no le quitemos mérito al tal Benson, donde se explica cómo ocurre estos eventos. Lo vamos a ver en términos generales, no vamos a entrar en detalle porque, insisto, como dije antes en la respiración y en todos los procesos que estuvimos viendo estos días, son temas que ustedes ya vieron en química biológica. Lo que quiero solamente es que los recuerden y los podamos traer a este ámbito que es el de la microbiología. Bueno, se considera que este ciclo de Calvin tiene 3 etapas. Una primera etapa, que es la etapa de fijación propiamente dicha, que sería esta la primera etapa, donde se toman las moléculas de dióxido de carbono. Acá hay una enzima sumamente importante, que es la famosa Rubisco, una enzima sumamente abundante en la naturaleza, una de las más abundantes que existe, que es la ribulosa bifosfato carboxilasa oxidasa, llamémosla Rubisco.
Esta enzima lo que permite es catalizar la unión o la fijación del dióxido de carbono a una molécula que ya viene en el ciclo de Calvin, que es la ribulosa difosfato. Se forma así una molécula de 6 átomos de carbono que es sumamente inestable y rápidamente se divide en 2 moléculas de 3 átomos de carbono cada una, que es el ácido 3-fosfoglicérico. Entonces, esta es la primera etapa, que es la etapa de fijación propiamente dicha. Después viene una etapa de reducción, es decir, donde los compuestos tienen que ser reducidos a nivel de los compuestos celulares, y es acá donde empiezan a aparecer la necesidad del poder reductor. Bueno, en principio, el ácido 3-fosfoglicérico se fosforila, empezamos a utilizar el ATP que fue generado en la fotosíntesis, y se obtienen moléculas, en realidad son 6 moléculas, de ácido 1,3-difosfoglicérico. Y este se transforma en gliceraldehído 3-fosfato, pero en el medio aparece el NADP, es decir, el poder reductor que se había generado, ya sea en el transporte inverso de los electrones, cuando la bacteria hace una fotosíntesis cíclica, o en las reacciones lumínicas, en el caso de que haga una fotosíntesis no cíclica. Y acá se obtiene una molécula que es el gliceraldehído 3-fosfato, que ya tiene el nivel de oxidorreducción de los carbohidratos celulares. Entonces, hay algunas moléculas de 3 átomos de carbono que salen del ciclo y ya están listas para formar los esqueletos carbonados, no solamente de los azúcares, porque, digamos, van a ser utilizadas, acá están las que salen del ciclo, van a ser utilizados para la glucosa, para todos los azúcares, los oligosacáridos, los polisacáridos, y para los esqueletos carbonados de todas las otras biomoléculas. O sea, que no necesariamente azúcares, sino las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, todo eso. Y algunas de estas moléculas, no todas, o sea, hay algunas que salen del ciclo y otras siguen en el ciclo para esta última etapa, que es la que se conoce como de regeneración. ¿Por qué? Porque se regenera la ribulosa bifosfato para seguir con este ciclo. Y acá 2 enzimas sumamente importantes en el ciclo de Calvin, que es la fosforibuloquinasa y la Rubisco. Bueno, es un poco lo que les decía recién, ¿no? Estas 2 enzimas fundamentales en el ciclo de Calvi se encuentran en la mayor parte de los organismos fotosintéticos y en muchos de los quimiolitotrofos que también fijan dióxido de carbono por el ciclo de Calvi. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, hablamos de la Rubisco, y lo que les dije antes es una de las enzimas más abundantes en la naturaleza. Acá un poco de la energía y el poder reductor que se necesitan para la síntesis de una molécula, de una glucosa, por ejemplo, o sea, de una molécula de 6 átomos de carbono. Fíjense ustedes, ¿no? 18 ATP y 12 NADPH para una sola molécula de glucosa. Por eso siempre digo que es muy oneroso esta forma de crecimiento o de utilización. Hay algunas otras alternativas al ciclo de Calvin, es decir, hay algunas bacterias fotosintéticas, pero también hay otras que son quimiolitotrofas, que después las vamos a ver, que son capaces de fijar el dióxido de carbono por otras vías. Y esto, para ir terminando por el día de hoy, y también recordando lo que veíamos en una de las clases anteriores, una de las primeras clases, en las mismas que hablábamos de las vesículas de gas, es decir, en aquella donde hablábamos de qué podía acumular la bacteria en su interior, hablamos en ese momento de los carboxisomas, es decir, hay algunas bacterias que tienen carboxisomas, que tienen esta forma poliédrica, que yo les puse acá, y la función de ellos es acumular ribulosa
1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, es decir, la querida Rubisco. Muchas cianobacterias suelen tenerlos. Simplemente para recordar, o sea, todos aquellos corpúsculos que hablamos en un momento, al principio de la materia, que por ahí no tenían demasiado significado, los estamos rescatando para traerlos y para que vean qué tipo de bacterias y para qué es importante que los tengan. Bueno, chicos, por hoy es todo. Espero que pasen un lindo fin de semana. Vayan leyendo, vayan escuchando las clases. Así pueden surgir algunas dudas. Y en el caso de que existan, no duden en mandármelas por mail o las charlamos cuando hacemos esos intercambios tan interesantes que hacemos algunos viernes. Es decir, donde uno puede hablar, ¿no? Que me parece que es mucho mejor por ahí que escribir. Bueno, nos seguimos viendo. Buen fin.